Empezamos ahora con la geometría analítica del espacio. Y el primer tema que vamos a ver es la recta. Hay algunos autores que empiezan por el plano. No le veo ningún problema a esto. ¿Ya? Nosotros empezamos por la recta. ¿Qué es la recta? La recta en el espacio L es el lugar geométrico de puntos del espacio que satisfacen simultáneamente a dos ecuaciones lineales, a tres variables, de la forma A1x más B1y más C1z más D1 igual 0, A2x más B2y más C2z más D sub 2 igual 0. Dice, esta es la ecuación de una línea recta. ¿Ya? Y todos los puntos de esta línea recta deben satisfacer simultáneamente ambas ecuaciones. Ambas ecuaciones. Pero, ¿qué son cada una de estas ecuaciones? Son la ecuación de un plano. De ahí que muchos empiezan con el plano. ¿Ya? Entonces, cada una de estas ecuaciones es la ecuación de un plano. A ver, imagínense dos paredes de su dormitorio, ¿ya? Estas dos paredes se intersectan y ¿qué forman? Una arista, una recta. Justamente es esto, la intersección de estos dos planos, ¿ya? Es una recta. Ambas representan la ecuación de una línea recta. Esta forma de presentar a la ecuación de una línea recta es poco práctica. Me sirve para la definición, simplemente. Ahora, en muchos ejercicios van a plantear la ecuación de la recta así como la intersección de dos planos. Pero vamos a aprender luego cómo hallamos sus otras formas de expresar. ¿Ya? Este tema, les decía, no es muy largo. Es bastante corto. Son entre ocho fórmulas. Y con esas 8 fórmulas, más las operaciones vectoriales, se resuelven todos los problemas de la recta. Tenemos problemas a veces en interpretar el problema. Esa es otra cosa. Pero. A ver, empezamos con esta, que ya conocen. Distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos no dirigida P sub 1 de coordenadas X sub 1 y E sub 1, Z sub 1, y P sub 2, cuyas coordenadas son X2 y E2, Z2. A ver, pero analicemos la figura todavía. Yo tengo ese punto acá. Vamos a cambiar de color. El punto P sub 1 y el punto P sub 2. A estos dos puntos voy a ubicarlos por medio de sus posiciones, vectores posición. Ese vector 1 también le estoy llamando P sub 1 con una flechita ahí arriba. Y el vector posición P sub 2, y también le designo o lo denoto con la letra P sub 2 y su flechita. Las coordenadas de P sub 1 y P sub 2 son las coordenadas de este punto. ¿Por qué? En la parte de vectores habíamos visto de que si el vector posición parte del origen de coordenadas, las coordenadas del vector son las coordenadas de su extremo. Perfecto. Ahora, entre estos dos puntos, P sub 1 y P sub 2, es posible trazar un vector. Ahí está. A mí me piden la distancia entre estos dos puntos. Por tanto,
A estos también le voy a llamar D, con una flechita ahí arriba, vector D. Ahora, de la figura esta que he trazado, dice, por la suma vectorial, vean, P sub 1 más D es igual a P sub 2. Aquí está, P sub 1 más D es igual a P sub 2. De ahí despejo el D. El D pasa al otro lado, P sub 1 con signo negativo, y tengo que D es P sub 2 menos P sub 1. Reemplazo sus coordenadas. D es x2, y2, z2 menos x1, y1, z1. Resta de vectores. x2 menos x1, primera componente. y2 menos y1, la segunda componente. Y z2 menos z1, la tercera componente. Y ese es el vector D. Pero a mí no me piden el vector, me piden la distancia entre esos dos puntos. Entonces, la distancia entre estos dos puntos será la magnitud de este vector. La magnitud de este vector D es la distancia entre los dos puntos. Y la magnitud de un vector es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Primera fórmula. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que no. Ya. Otro. División de un segmento. Primero, en la geometría analítica plana, este tema o esta parte de ese tema de la recta se dice división de un segmento en una razón dada. No hay necesidad, simplemente división de un segmento. ¿Pero qué es un segmento? Un segmento es una parte de una recta comprendida entre dos puntos. En este caso, vamos a ampliar un poquito. En este caso, el segmento es el comprendido entre P sub 1 y P sub 2. Y este segmento yo lo quiero dividir en dos tramos por medio de un punto P. Entonces, acá dice eso. Pues, dados los puntos P sub 1 y P sub 2, que son extremos del segmento P sub 1, P sub 2, se pretende dividir dicho segmento por medio de un punto P genérico, cuyas coordenadas serían X, Y Z. Al igual que en el caso anterior, estos tres puntos vamos a ubicar mediante sus vectores posición. P sub 1, P y el P sub 2. Vuelvo a repetir. Las coordenadas de esos tres vectores son las coordenadas de sus extremos. Ahora, el segmento P sub 1, P sub 2 se desglosa en dos tramos. Un primer tramo, que lo voy a ubicar mediante un vector comprendido entre esos dos puntos. Un primer tramo, P sub 1, P. Y un siguiente tramo, comprendido entre P y P sub 2, que le designo como P, P sub 2. No se olviden de que cuando yo expreso un vector en su forma de segmento dirigido, el orden de las letras tienen que ser correctas. P sub 1, P sub 2 me dice que parte de P sub 1 y llega a P. Y en este otro caso, parte de P y llega a P sub 2. Yo cambio el orden y lo arruino. O sea, en eso mucho cuidado. Ahora, una vez que ya tengo interpretada la figura, digo, P sub 1P, pues el vector, ¿no? El vector P sub 1P es colineal, quiere decir. Al
vector P sub 2. Entonces, si estos dos vectores son colineales, existe un R que pertenece a los reales, es un número real, tal es que P sub 1, P es a R veces P sub 2. Esta es la condición de colinealidad o condición de paralelismo. Dos vectores son colineales cuando son múltiplos y la constante de proporcionalidad es el R, justamente. Un ratito, a ver, hay alguien que va a entrar. Ya, unos segundos más y lo cerramos, ¿sí? Creo que ya. Entonces, hemos hallado la condición de perpendicularidad. Ojo que aquí adelante parece que hay un signo menos. Mentira. Eso no es parte de la fórmula. Ahora, cuando un vector se coloca en su forma de segmento dirigido, P sub 1P, yo lo puedo descomponer. ¿Cómo? Final menos inicial. O sea, el segmento P sub 1P, desglosando, dice, es P menos P sub 1. Igual, R, P sub 2, lo desgloso también y sería final P sub 2 menos P. Ahora, en cada uno de estos tres vectores voy a reemplazar sus coordenadas. P tiene coordenadas x y z, menos P sub 1, x1 y 1 z1, igual R, acá adentro, P sub 2, x2 y 2 menos z2, menos P, que sería x y z. Y hago las operaciones. Aquí tengo diferencia de vectores. La resta x menos x1, y menos y1, z menos z1, igual R. Acá adentro tengo también resta de vectores. x2 menos x, y2 menos y, z2 menos z. Luego hay una operación más, escalar por vector. Este escalar R multiplica a las tres componentes, pero cada componente tiene dos términos. Entonces, a los dos términos de cada componente. Rx2 menos Rx, Ry2 menos Ry, Rz2 menos Rz. El primero permanece igual. Ahora acá tengo igualdad de vectores. Y la igualdad de vectores me dice que dos vectores son iguales cuando sus componentes respectivos son iguales. Por tanto, esta primera componente x menos x1 debe ser igual al rx2 menos rx. Y eso está acá. El segundo al segundo y el tercero al tercero. Y de ahí tengo un sistema de ecuaciones, tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo bueno de esto es que las tres ecuaciones son linealmente independientes. Esta primera no depende de la segunda, ni de la tercera, ni la segunda de la primera, ni de la tercera. O sea, cada uno se resuelve por separado. Si de esta primera yo despejo x, entonces obtengo x1 más rx2 sobre 1 más r. De la segunda despejo el y de la tercera despejo el z. Con estas tres ecuaciones, x, y y z, encuentro las coordenadas del punto que divide, en este caso del punto P.
La primera ecuación me encuentra este X, la segunda la Y y la tercera esta. ¿Qué es R? Es lo que decíamos en geometría plana, es la razón. En este caso, no, es la constante. En los hechos es lo mismo, ¿ya? Pero aquí se utiliza otro término, es un parámetro, se dice, es el parámetro, es una constante. Ya. ¿Qué pasa? A ver, analicemos todavía. ¿Cómo voy a determinar ese R? Seguramente cuando me dan un segmento me van a decir hallar el punto P que divide a ese segmento de tal manera que, digamos, uno sea 3 veces el otro. En ese caso, ¿cuál sería la razón? A ver, ¿quién me dice? Seguramente mucha gente está diciendo es 3. ¿No? Si uno es el triple del otro, entonces su razón 3. ¿Qué dicen? Sí, seguramente eso están pensando. ¿Ya? Y eso es cierto, pero en un 50%, porque depende de el sentido. Puede ser 3 o puede ser 1/3. Eso va a depender del sentido de medición. Si el primero, aquí está, aquí en esta ecuación 1, si P1P, es decir, esto, es 3 veces este otro, entonces yo reemplazo aquí 3, y esto es 1, despejo el R, y R vale 3. Pero aquí no me está diciendo que el primero valga 3, sea el triple del otro, que uno de ellos, dice. Ah, entonces puede ser al revés, que este sea 1 y este sea el 3. Entonces, esto vale 1 y este vale 3. Despejo el R y será 1/3. Por eso, va a depender mucho del sentido. Ahora, si R es 1, quiere decir, aquí en la fórmula 1, vamos a ver, si R es 1, el segmento P sub 1P es igual al segmento P sub 2, o sea que los dos segmentos son iguales. ¿Qué quiere decir? Que el punto P está en su punto medio. Ah, entonces, si R es igual a 1, en la ecuación 1 dice P sub 1P es igual a P sub 2, lo que quiere decir que el punto P, X, Y, Z, que divide al segmento P sub 1, P sub 2, es el punto medio. Y si reemplazamos en estas tres ecuaciones que le hemos designado como ecuaciones 2, R vale 1. Entonces arriba tengo x1 más x2, y si este vale 1, 1 más 1, 2. Y aparecen las coordenadas del punto medio. Por tanto, reemplazando el 2, obtenemos estas, que son las coordenadas del punto medio de un segmento. ¿Ya? Esas ecuaciones ¿se utilizan? Sí que se utilizan. Pero entramos ahora a la parte propia de la línea recta. A ver, en la geometría plana también hemos visto la ecuación de una recta. Y cuando vieron ustedes la ecuación de una recta, seguramente han debido percatarse de que hay distintas formas de expresar la ecuación de una línea recta. Que yo recuerde algunas, dice la ecuación simétrica de la recta, la ecuación punto pendiente, la ecuación que pasa por dos puntos,
la ecuación, a ver, normal de la recta. O sea, hay varias formas de expresar. Acá, en la recta, en el espacio, también hay varias formas de expresar. En realidad, tres que son las más importantes. Pero de esas tres, la primera es la base. A partir de esa primera salen las otras. A ver, y esa primera es esta, la ecuación vectorial. Yo tengo una línea recta, del cual yo quiero hallar su ecuación. A ver, vamos a buscar otro color. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las condiciones para encontrar la ecuación de una línea recta? Dice, suponiendo que la recta L pasa por el punto P sub 0, aquí está, o sea, el punto P sub 0 pertenece a la recta que me piden, y es paralelo al vector A. El vector A está acá, cuyas coordenadas son A sub 1, A sub 2 y A sub 3. O sea, que para hallar la ecuación de una recta en el espacio requiero de dos datos. Como mínimo, un punto que pertenece a la recta y un vector dirección. Porque me dice el vector A paralelo. Ahora, no siempre va a ser paralelo, ¿no? Puede ser coincidente, porque todas las rectas paralelas de igual magnitud y sentido son iguales. El ubique de un lado, en otro lado, no interfiere. Entonces, y vamos a borrar esto. Ya. Entonces, tengo un punto y tengo este vector A, que le llamamos vector dirección. Entonces, sea P un punto genérico X, Y y Z, y eso lo voy a ubicar acá, que pertenece también a la recta. Sea P, X, Y, Z, un punto genérico que pertenece a la recta L. Ahora, y voy a trazar un vector comprendido entre estos dos puntos que pertenecen a la recta, P sub 0, P. Entonces, como P sub 0, P es colineal o paralelo al vector A, entonces existe otro parámetro. Hace rato le llamamos R, aquí le estamos llamando T. Existe un T que pertenece a los reales, tales que la condición de colinealidad. El vector P sub 0P es T veces el otro vector A. Este segmento P sub 0P los voy a desglosar. Final menos inicial. P menos P sub 0 es igual a T veces el vector A. De ahí, P sub 0, que es negativo, pasa al otro lado positivo. Vean, esta es la expresión vectorial de una recta en el espacio. En la geometría plana también hay la forma vectorial, que es esta misma. Pero en cálculo 1, que creo que llevan, todavía no están muy capísimos en vectores, por eso que muy poco creo que hacen uso. Ya. Esta es la forma vectorial de una recta. Pero hay otra forma que es lo mismo y bastante usada, que es esta. Dice, o también L, que es la recta, es el conjunto de puntos del espacio que satisfacen esta ecuación vectorial. Y esa ecuación vectorial es este segundo miembro. P sub 0 más T veces A. Tal que T
pertenezca a los reales, es un número real. Entonces, esa es una ecuación, la ecuación vectorial de la recta. Ahora, ecuación paramétrica. Partimos de la ecuación vectorial. La ecuación vectorial, acá en su primera forma, es P igual P sub 0 más T veces A. Si yo reemplazo las coordenadas de estos vectores, porque no se olviden, eso ya habíamos explicado ahí arriba, y a veces me vuelvo a olvidar, pero si yo trazo el vector posición del punto, el pulso falla, ¿no? Estos vectores tienen estas coordenadas, x0, y0, z0, y el punto o el vector p, x y z. Entonces, si reemplazamos sus coordenadas, p es x y z, igual p sub 0, x y 0, y0, z0, más t veces a, y el vector a tiene coordenadas a 1, a 2, a 3. Primero, escalar por vector. El escalar multiplica las tres componentes. Luego tengo suma de vectores. El primero más el primero, segundo más el segundo y tercero más el tercero. Y luego tengo igualdad de vectores. Primera componente igual a la primera componente, segunda a la segunda y tercera a la tercera. Y de ahí obtengo las ecuaciones paramétricas de la recta. La tercera forma, la ecuación canónica. Obtenemos a partir de las ecuaciones paramétricas de la recta. Al despejar el parámetro t e igualarlas. Por ejemplo, de esta primera despejo t. X sub 0 pasa a menos x sub 0 y el a sub 1 pasa a dividir. Lo mismo acá. Y esos t's, los tres t's que se obtienen, como es el mismo, los igualo. Por eso que al despejar el parámetro t e igualarlas. Y al igualarlas obtengo x menos x sub 0 sobre a sub 1, y menos y sub 0 sobre a sub 2, z menos z sub 0 sobre a sub 3. ¿Ya? Y esta es la ecuación canónica. Muchos, pero yo creo que está mal. Creo que está mal. Desde ya no son autores serios, pero esta ecuación canónica también le llaman ecuación simétrica, y no es la simétrica. La simétrica, en la ecuación de una recta en el plano, es una recta de ese tipo que se escribe como x menos x sub 0 Esa es la ecuación simétrica, pero se parece, tal vez eso les confunda. Obviamente, como en el espacio hay tres componentes y en el plano solamente dos, pero se parecen. Pero el problema es de que este A y este B del denominador son los puntos de intersección con los ejes. O sea, este es el A y este es el B. Acá, en el plano. Y en nuestro caso, este A sub 1, A sub 2, A sub 3 no son puntos de intersección con los ejes, son las coordenadas del vector dirección. De ahí que yo digo, esa denominación de llamarle ecuación simétrica no me parece correcta. Nosotros llamamos nomás ecuación canónica. Ahora, como verán, estas tres ecuaciones se basan en este dibujo. Cuando yo digo P sub 0, aquí o aquí, cualquiera de estos dos, ¿qué es?
son las coordenadas de un punto que pertenecen a la recta. ¿Qué se llama? Son coordenadas del vector dirección, que pueden ser paralelos o coincidentes. Y cuando digo vector dirección, no me interesa la magnitud de ese vector, el tamaño de ese vector no interesa. En la ecuación paramétrica, solo que está desglosado, ¿qué son el x0, y0, z0? Son las coordenadas del punto que pertenecen. ¿Qué son a1, a2, a3? Son las coordenadas del vector dirección. Lo mismo aquí, el x0, y0, z0, coordenadas de un punto, a1, a2, a3, coordenadas del vector dirección. Así de simple. Ángulo entre dos rectas. Aquí yo tengo dos rectas, L1 y L2. Voy a expresar, o voy a imaginarme, que las ecuaciones de estas dos rectas están dadas así en su forma vectorial. El L1 es P0 más T veces A, tal que T pertenece a los reales. Y L2 es Q0, porque es otro punto, más otro parámetro, ya no es T, le llamo R veces, y su vector dirección le llamo B. Entonces tengo, si me piden obviamente el ángulo que forman dos rectas, tengo que conocer las ecuaciones de esas dos rectas. Ahora, de esas ecuaciones, ¿qué información saco? Si conozco la ecuación, conozco su vector dirección. Y su vector dirección yo lo voy a dibujar aquí, sobre la recta. Puedo dibujarlo acá también, paralelo, pero en este caso me conviene dibujarlo ahí, porque son iguales. De este segundo, también conozco su ecuación y por tanto puedo hallar su vector dirección, que lo dibujo también ahí. Ahora, el ángulo que forman esas dos rectas es el ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, el ángulo entre dos rectas se define como el ángulo que forman sus vectores dirección. Por consiguiente, yo conozco, cuando vimos vectores, ángulo que forman dos vectores. Entonces, por consiguiente, según la fórmula, el coseno de θ es A punto B, producto escalar, dividido entre sus módulos. Esto se dedujo a partir de la definición del producto escalar. Ahora, condición de paralelismo. Si esta recta L1 y esta recta L2 son paralelas, sus vectores dirección también van a ser paralelos. Entonces, ¿cuándo dos vectores son paralelos? Cuando son colineales y por tanto existe una relación o una condición de colinealidad. A ver, veamos. Considerando las dos rectas L1 y L2 anteriores, se dice que dos rectas son paralelas si sus vectores dirección son también paralelas. O sea, la condición de colinealidad entre vectores. ¿Y cuál es esa condición? Que uno de los vectores sea múltiplo del otro, en módulo, dirección y sentido. Entonces, como uno de los vectores es el vector dirección A y el otro es el otro vector dirección B, estos dos vectores deben ser colineales o paralelos. Y de ahí sale A igual K veces B. Si yo reemplazo sus coordenadas de cada uno, obtengo esto otro, pero me interesa este solamente. El resto ya va a caer por inercia. Condición de paralelismo, hemos visto ahora la condición de perpendicularidad. Bajo el mismo análisis, cuando dos rectas son perpendiculares, sus vectores dirección también deben ser perpendiculares. Y, nuevamente, cuando dos vectores son perpendiculares,
cuando su producto escalar me dé 0. Entonces, cuando sus vectores de dirección son también perpendiculares, se produce la condición de perpendicularidad. Es decir, que el producto escalar entre estos dos vectores de dirección me dé 0. Quiero aclarar aquí un poco, y es que estas dos condiciones se utilizan muchísimo en la resolución de problemas de la línea recta. Así que tómenlo muy en cuenta estas dos. Distancia entre dos rectas. Si me piden la distancia entre dos rectas, es obvio que me den las ecuaciones de las dos rectas. Esas ecuaciones son las mismas de ese rato, del ángulo entre dos rectas. L1 es P sub 0 más T veces A, tal que T pertenece a los reales. Y el L sub 2 es Q sub 0 más R veces B, tal que R pertenece a los reales. Y ahí está el gráfico. Graficar de forma correcta en el espacio tiene sus complicaciones, entonces hay que utilizar mucho la imaginación. A ver, siempre voy a hacer comparación con la geometría plana. Cuando en un problema de la geometría plana me dicen hallar la distancia entre dos rectas, la condición es que estas dos rectas tienen que ser paralelas. A ver, utilizaré la pizarrita aquí. Entonces, en la geometría plana, ojo, vamos a suponer que son paralelas, el pulso falla. Y si me piden la distancia entre estas dos, tengo que trazar la distancia más corta entre ellas. Si trazo de este punto a este punto, lo que no puedo hacer es esto. Esa no es la distancia. Ahora, este D que tengo aquí, yo lo puedo medir aquí, 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 donde sea. ¿Por qué? Porque las dos rectas son paralelas y no habría ningún problema. Ahora, ¿pero qué pasa si están en el espacio? La condición para medir la distancia entre dos rectas en el espacio no es que sean paralelas, no es. La condición es que no se corten entre ellos. Yo cuando estoy en clases utilizo mis brazos para decirles, pueden ser así, cruzados, pero que no choquen, que no haya intersección. Uno por debajo y otro por encima. Entonces, para hallar la distancia entre dos rectas, a esas dos rectas los tengo que hacer contener en un plano. ¿Qué les digo también en clases? Porque hay que imaginarse un poco. Supónganse, les digo, que de esta esquina a la otra esquina pase una recta, pero por el piso. Y el otro que esté en el techo y que vaya del otro extremo al otro extremo diagonal. O sea, una diagonal, sí. Así, por ejemplo. Esa es la habitación. Una recta puede ser aquí. Y la otra recta puede ser esta. No son paralelas. O puede ser esta. O puede ser esta. No son paralelas.
Lo que sí tienen que estar contenidos en planos paralelos. Planos paralelos. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos aquí. Solo que como no se puede dibujar aquí, tenemos que dibujar pues, como si fueran paralelos hasta las rectas. Tengo las dos ecuaciones, esas dos rectas, L1 y L2, les hago contener en dos planos y luego saco la información. De L1, ¿qué conozco? P sub 0, un punto que pertenece a L1 y su vector dirección. Y aquí, este es la recta L1 y conozco este punto y su vector dirección que es A. Del otro conozco un punto que pertenece, que es Q sub 0, y su vector B, vector dirección B. Posiblemente me estén diciendo, el vector A y el vector B tenemos que dibujar o tienen que ser en el mismo sentido. No, no, eso no es preponderante. Entonces saco información de las ecuaciones. Y ahora, la distancia entre esas dos rectas va a ser la distancia entre los planos paralelos, los planos que contienen esas dos rectas. Entonces voy a hallar la distancia entre los planos, este D. Y para eso, ¿con qué cuento? Puedo trazar un vector comprendido entre los dos puntos conocidos, P sub 0 y Q sub 0. ¿Ya? Ahora, puedo hallar un vector perpendicular a los dos planos. Como estos dos planos son paralelos, la perpendicular común a las dos es posible hallar. ¿Cómo? Producto cruz entre estos dos vectores me da un vector perpendicular a estos dos vectores. Y con eso hallo el n, el vector normal o perpendicular a los dos planos. Pero de ese vector n yo voy a hallar su vector unitario, el n minúsculo. Y luego voy a calcular el ángulo que forman el vector P sub 0, Q sub 0 con el vector n minúsculo. A ver, vamos. Dice, la distancia mínima entre L1 y L2 está definido por la perpendicular común a ambas rectas. Entonces, como las rectas se cruzan, quiere decir que los planos que los contienen son paralelos. Sea D la distancia entre planos, que les dije. N la normal a los planos. Por tanto, la ortogonal a los vectores A y B obtengo por esta operación. N es el producto vectorial A cruz B. Y su vector unitario, a partir de la definición, es ese vector dividido entre su módulo. Entonces ya tengo el N y sea tita el ángulo que forma el vector P sub 0, Q sub 0. ¿Cómo hallamos las coordenadas de este vector? Final menos inicial. O sea, conozco también ese vector. Entonces, por el producto escalar, la definición, n minúscula punto P sub 0, Q sub 0, es el módulo del primero, módulo del segundo y coseno del ángulo θ. Pero el módulo del vector n minúscula, como es un vector unitario, su módulo es 1. Es 1. Y de este triángulo rectángulo, aquí, esta componente de este triángulo es la misma D que está aquí. Por trigonometría, ese sería el cateto adyacente. Y este cateto adyacente sería hipotenusa coseno de θ. Y eso tengo aquí.
P sub 0, Q sub 0, ese módulo es la hipotenusa. Hipotenusa por el coseno de θ es el D. Y de ahí, despejo. En realidad ya no hay nada que despejar. D es igual a n punto P sub 0, Q sub 0. En valor absoluto. Es posible que al desarrollar este producto escalar me dé negativo. Pero no hay distancias negativas. Salvo que trabaje con distancias dirigidas. Pero no, aquí no. Entonces, el valor absoluto de este producto escalar es la distancia entre las dos rectas. ¿Qué es el n? Es el vector unitario en la dirección normal. ¿Cómo hallo la normal? Producto cruz entre los vectores dirección de las rectas. ¿Qué es el P sub 0, Q sub 0? Es el vector comprendido entre los dos puntos que pertenecen a ambas rectas. Así de simple. Ahora, distancia de un punto a una recta. Distancia de un punto a una recta. Acá, si me piden eso, me tienen que dar de qué punto y a qué recta, ¿no? Entonces dice, sea P sub 1, X1 y 1Z1, el punto. Y L, la recta, cuya ecuación es P sub 0 más T sub 0, tal que T pertenece a los reales, la recta. Aquí está en el dibujo. Ese es el punto. Y esta es la recta. Me piden la distancia del punto a la recta. O sea, me piden este D. Esa distancia. ¿Qué información saco de la ecuación de la recta? Aquí está. Conozco un punto que pertenece a esa recta, lo voy a ubicar aquí. Conozco el vector dirección de esa recta y lo coloco aquí. Ahora, si conozco P sub 0 y me dan P sub 1, yo puedo trazar este vector. Vector comprendido entre dos puntos, o sea que puedo hallar sus coordenadas final menos inicial. Ahora, pero de este triángulo rectángulo, lo que yo quiero ahora es el cateto opuesto, D. Y eso es, si este es el ángulo, esto es el seno. ¿Sí? Y en la definición del producto escalar viene coseno, como en el caso anterior. Pero en la definición del producto vectorial, A cruz B es módulo del primero, módulo del segundo y seno. Esta me interesa. ¿Ya? De la ecuación de la recta obtenemos el punto P sub 0 y el vector dirección A. Trazamos el vector P sub 0, P sub 1, es lo que ya les he explicado acá. Y llamamos θ el ángulo que forma este con la recta L. Entonces, a partir de la definición de producto vectorial, el producto vectorial entre A y P sub 0, P sub 1 es módulo de A, módulo de P sub 0, P sub 1, seno de θ. Pero el cateto opuesto es hipotenusa seno de θ. Y aquí está, P sub 0, P sub 1, seno de θ. Y ese es el D, el cateto opuesto. Y de ahí despejo este D, es decir, el módulo de A pasa a dividir. Y ahí está, A cruz P sub 0, P sub 1 sobre A. Ese es el D. Y aquí, esto que está en el numerador es un vector. El resultado es un vector. Dividido entre un escalar, el escalar va a dividir a todas las componentes de ese vector. O sea que D es vector. Entonces, estas barras que están aquí es el módulo de ese vector. Es el módulo, la distancia es el módulo de este vector resultante. Y eso es todo.
La línea recta es eso. A ver, ¿cuántas fórmulas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que es esto mismo, y 10. Con esas 10 más las operaciones vectoriales se resuelven todos los problemas de la línea recta en el espacio. Preguntas, a ver. Inge, una pregunta. Dime. En la distancia de las dos rectas, Sí, tendríamos que sacar la normal y luego hacer el vector unitario de esa, de ese vector de la, normal. Sí, o sí. sea, tendría que hacer el producto cruz y luego la normal para sacar la distancia. A ver, aquí está. Mira, te dan las dos ecuaciones y por tanto conoces el A y conoces el B. Vas a conocer esto. Aquí está. El N es la normal a los dos planos. Por tanto, ¿cómo hallo el N con esta fórmula? El N voy a hallar A cruz B, haciendo el producto vectorial. Entonces ya conozco el N grande, N mayúscula. Y ahora el N minúscula, que es el vector unitario, a ese vector N le divido entre su módulo. Y ahora ya tengo el N minúscula. Es eso. Bueno, gracias, Inge. A ver, seguro no me van a entender de forma muy clara, pero hay que hacer ejercicios numéricos para un poco entrar en la práctica, ¿cierto? Así, pero ya les dije, ahorita yo puedo ya empezar a hacer, puedo empezar, pero, a ver, empecemos con algunos, tengo todavía un tiempito. No quiero empezar por ese, quiero empezar por este 3, que es el más sencillo. Dice, hallar la ecuación de la recta en su forma canónica. Me está pidiendo que yo halle esta forma, así. De esta forma me está pidiendo la ecuación de una recta. ¿Ya? En su forma canónica. ¿Qué pasa por el punto P sub 0? A ver, les haré en la pizarra porque que les muestre a que yo haga es completamente diferente. Este por lo menos vamos a hacer. Entonces tengo una recta y la otra recta. A ver, leeremos. Dice, hallar la ecuación de la recta en su forma canónica, que pasa por el punto P sub 0. Ya, supongamos que esta es la ecuación que me están pidiendo. Pasa por el punto P sub 0, cuyas coordenadas son -6, 5 y 3. Y, dice, es paralela a la recta L sub 1. Esta es la ecuación L sub 1. Esa es la interpretación gráfica. Me piden hallar la ecuación de la recta L que pasa por el punto P sub 0 y es paralela a esta recta L sub 1. El L sub 1 tiene esta ecuación.
Ese es. ¿Está bien? Ahora, me piden la ecuación de esta recta L en su forma canónica, dice. ¿Cuál es la forma canónica? Es x menos x sub 0 a sub 1 así. Ahora, de esta ecuación de la fórmula, el x sub 0 y e sub 0, z sub 0, ¿qué son? Son las coordenadas de un punto que pertenecen a la recta que yo estoy queriendo encontrar. Ah, pero eso ya tengo, dice, pasa por el punto P sub 0, entonces ya puedo estar armando mi... Aquí es pues. Entonces, yo podría colocar ya ahí menos 6 con este menos, más 6. Aquí 5 y este sería 3. A ver, ¿cuánto era este? 4. Ya. Ahora, lo que necesito hallar para contestar es el A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Qué son el A sub 1, A sub 2 y A sub 3? Son las coordenadas del vector dirección. Ah, ahora, de la recta L1, esta es su ecuación. Esa es su ecuación. ¿Qué puedo sacar de ahí? Puedo sacar un punto y puedo hallar su vector dirección. Listo, pero esta recta es paralela a esta otra, o sea que el vector dirección de esta recta me sirve para esta otra. Entonces, si yo conozco este vector dirección, esas coordenadas los utilizo aquí, aquí y aquí, y ya está resuelto. Pero, y ahí está el problema. El error que cometen es que no interpretan muy bien cuando hacemos la teoría. A ver. Forma canónica, dice. Así quiere que contestemos. X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0, entre A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Listo. Así como está, el X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 son las coordenadas de un punto que pertenecen a esa recta. Y A sub 1, A sub 2, A sub 3 son las coordenadas del vector dirección de esa recta. ¿Cierto? Pero tengo que leer así. Eso que les he dicho es cierto cuando los coeficientes de las variables X, Y y Z son 1 positivo. En esas condiciones, cuando es 1 positivo, claro, en esas condiciones X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 es un punto. A sub 1, A sub 2, A sub 3 son las coordenadas del vector de dirección. Si no es 1 positivos, no eso. Y aquí pasa eso. A ver. Esta es la ecuación. ¿Cierto? 1 positivo. Este está bueno. Entonces, este va a ser su abscisa o su coordenada X del punto y ese va a ser su vector dirección. Este otro, el siguiente. Pero es un... ¿sí? Ahorita en la computadora, y ya. A ver, apaguen su... Ya. En este segundo miembro, si bien
el coeficiente de y es 1, pero es negativo. Entonces tiene que ser positivo. ¿Qué hago? Tengo que volverlo positivo. Y no me digan multiplicamos por menos 1. Porque si multiplicamos por menos 1, tengo que multiplicar a todos, no solamente a ese. Y el multiplicar por menos 1 implica que este ya también el primero ya también se va a volver negativo. Entonces es un círculo vicioso. Lo que hacemos es lo siguiente. Factorizamos el signo menos. Entonces, ese menos y ahora se vuelve y positivo y el 3 menos 3. En este tercer miembro, el coeficiente de z es positivo, pero no es 1, es 3. ¿Qué hacemos? Factorizo el 3 y se vuelve z. Pero ¿y de 5 cómo puedo factorizar 3? Lo que pasa es que multiplico por 3 y lo divido entre 3. Este 3 del numerador es el que sale. Y se queda 5 tercios. Ya estoy mejorando. Ahora, les decía, dentro del... No les dije a ustedes, en cálculo 1, entre las propiedades de los números reales hay menos a sobre b. Este menos no afecta a los dos, afecta al numerador o al denominador, pero no a los dos. Puede ser menos a sobre b o puede ser a sobre menos b. O sea, estos dos son iguales. Lo que voy a hacer aquí, este signo menos, yo lo puedo pasar abajo. O sea, arriba va a quedar y menos 3. Y este menos viene aquí, menos 2. Ahora, este otro. En la división de fracciones, este 3 puede pasar a dividir. O sea, yo digo, este 3 pasa a ser denominador del denominador. Sí, por el momento 6 entre 3. Y queda 5 tercios. Y el 6 entre 3 es 2. Ahora sí. Cuando me dan la ecuación de una línea recta en su forma canónica, lo primero que tengo que hacer es fijarme esto. 1 positivo, 1 positivo, 1 positivo. Ya, en esas condiciones, el P sub 0 sería menos 4, porque es con signo menos 4. Está bien, 3, y este sería menos 5 tercios. Ese es el punto. Y el vector A ahora sería menos 2 y 2. Ese es. Pero, este detalle más, ese es el vector dirección que lo puedo utilizar ya. Lo reemplazo aquí, aquí y aquí. Pero siempre se pide de que el vector tenga en su expresión más pequeña. Como es un vector dirección, no interesa el tamaño que tenga, no interesa su módulo. Lo que interesa es su dirección y su sentido. Entonces, los reducimos. Como todos son pares, divido entre 2. Pero este primer coeficiente se espera que siempre sea signo positivo. Entonces voy a dividir.
Y ahora el vector A va a ser 1, 1, menos 1. Más de eso ya no se puede reducir. Entonces, la ecuación de la recta que me piden en su forma canónica sería 1, 1, menos 1. Si gustan, ya no lo colocan 1, 1, porque es dividir entre 1, no. Pero mejor, como estamos aprendiendo. Ahí está. En este ejercicio hemos aprendido muchas cosas, muchos detalles, ¿no? Uno, que hay que fijarse que los coeficientes de las variables en la forma canónica tienen que ser unos y positivos. Una vez que está así, recién se saca la información, este es el punto y este es el vector de dirección. Recién ahí se saca. Otro que hemos aprendido es de que el vector dirección se puede minimizar, sacando mitades, terceras, eso ya depende. Y se coloca en su forma más simple, empezando con el primera componente positivo, tiene que ser positivo. En muchos casos salen quebrados. Entonces hay que, por ejemplo, si este no hubiese sido, digamos, una división exacta, 5/3, digamos, que hubiera sido, el vector hubiera sido así. Pero también se quiere que todos los vectores, todas las componentes del vector dirección sean enteros. Entonces, para que todos sean enteros, primero voy a decir, voy a multiplicar, ojo que este tiene que ser positivo, por menos 3 a toditos. Menos con menos da más, 2 por 3, 6. Menos con menos da más, 2 por 3, 6. Más por menos da menos, 3 se va a ir con 3 y queda 5. Ahora todos son enteros. Y cuando son enteros, ahora me fijo, ¿puedo reducir esto? ¿Mitades terceras? No, ya no se puede, entonces esta es la expresión más simple. Y esa sería las coordenadas del vector dirección. Les digo eso porque resuelven ustedes un ejercicio, van al libro, chequean si tienes respuestas, chequean las respuestas, y la respuesta va a estar así, su forma más reducida. Y si ustedes se lo dejan así, van a decir, está mal. Y de verdad que no está mal. Lo que pasa es que no lo han reducido, nada más. Pero eso les va a ir confundiendo. Siempre van a colocar en su forma más sencilla. Pero hay autores y hay autores. Eso también les digo. Si ustedes me contestan así con menos 2, por mí no hay problema, está bien. Lo que me interesa es que sepan resolver. Listo, jóvenes, yo debo dejarles ahora porque tengo otra clase enseguida. ¿Alguna pregunta que tengan? La siguiente clase, es decir, el jueves, voy a hacer unos 3 ejercicios más o menos y luego voy a terminar el plano en esa misma clase. Es cortito. ¿Ya? Listo, jóvenes. Hasta el jueves, entonces. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, que tenga buen día. Hasta luego, gracias.